¿Los personajes de Dragon Ball tienen sentido común? Esta ha sido una de las mayores preguntas a lo largo de toda la obra, para algunos sí lo tienen, para otros solo son un montón de obsesionados por las peleas sin remedio y otros más piensan que es una cortina de Peña Nieto, etcétera, etcétera, pero en realidad, ¿qué es lo que define el tener sentido común? Según Sandogle y mi diccionario de la primaria trunca dicta que, el sentido común es el conocimiento adoptado en base a la experiencia propia en distintas situaciones selectivas, con esto nos damos cuenta de muchas cosas, como que realidad casi que nos mencionan los pensamientos lógicos y coherentes con la situación de manera sutil, y la importancia de la propia lógica de los personajes, algo con lo que muchos creen que la obra está peleada, y nunca tendrá la obra en sí misma de forma marcada. Para esto tomaremos en cuenta variedad de situaciones en donde se recalca que fue un sinsentido o se tuvo poco, por no decir nulo, sentido común, y que existieron más opciones, y hasta mejores que las principales decisiones canon, esto siendo principalmente se lo han recalcado a la saga de Cell, con ella la de los androides, donde se encuentra las entre comillas acciones más sin sentido de toda la serie, aunque también existen otros casos igual o menor reconocidos, como lo son la saga Saiyajin, la saga de Freezer y también sobre algunas técnicas presentadas en el Dragon Ball de antaño, siendo estas técnicas sumamente mortales para el resto de enemigos de la obra. Bueno, con este contexto entenderán el punto por el que va el vídeo, veremos si en realidad los fans tienen razón y me dejarán como tremendo payaso, o si en realidad siempre estuvieron equivocados. Antes de empezar, cabe de aclarar que todo lo que se mostrará no solo estará sustentado por el manga original, sino también por el contexto de la propia situación, para averiguar si la situación contenía otra mejor opción o por defecto siquiera está factible este tipo de decisiones. Bueno, y ya dejando el relleno, empecemos. Alrededor de la obra se nos han mostrado variedad de situaciones muy puntuales, en donde se muestran las consecuencias de sus actos, como por ejemplo en la saga Saiyajin y el efecto mariposa de Picoro, aunque no estamos para ver eso, sino que para ver una de las cuantas decisiones que se toman a través de la historia, empezando por el deseo de Oolong. Este deseo consistió en exterminar a los dos Saiyajins, pero como sabemos eso no era posible para Shenlong, pero había otra forma de ganarles. Repasemos, durante la saga se nos mostró la resistencia de estos y en especial de su armamento, resultando muy interesante de ver, y esto provocó la duda de que es un guionazo el que Oolong no haya pensado en desear destruir o dañar gravemente las naves de estos dos, pero esto era posible o siquiera lo era. Bueno, veamos, en el inicio de saga se nos mostraron dos veces con Raditz, la resistencia de estos objetos, siendo su armadura y su nave, que muchos dirán que son posibles de destruir, ya que Gohan o Piccolo pudieron, y etcétera, por supuesto que ellos ignoran el contexto o a veces ni siquiera lo contemplan, como lo son Super, por ejemplo, Gohan con un poder de 1307 unidades pudo destruir la nave y dañar la armadura de Raditz de un cabezazo, después Piccolo con un Macanco Sapo le destruyó una hombrera y posteriormente atravesarle el pecho con la misma técnica, con un poder aún mayor que el de Gohan. Ya mucho después aparecen los Saiyajins y se lleva un gran combate antes del regreso de Goku, y para nuestra sorpresa la armadura de Nappa logra resistir más de lo esperado, pasando por las embestidas de Krillin y Picoro, los cuales ya superaban el poder de Goku de inicios de Z y por mucho, pero aún así casi la dejaron sin rasguños. También resistió la autodestrucción de Chaoz con el Kikoju de Tenshinhan, que solo llegó a destruir parte de las sombreras de su armadura. Ya después en la pelea de Goku y Vegeta, la armadura de este mismo logró resistir la paliza que le dio Goku con el Kaioken por 3, el Kamehameha del cuádruple Kaioken, el impacto de la mitad de una Genkidama, el espadazo que le dio Yajirobe en la espalda y la caída de un Preuzaru en caída libre, terminando con una mayoría de la armadura en condiciones decentes para haber sido apalizada por un sujeto de más de 24.000 o 32.000 unidades, además que para el colmo después sacó su control remoto y lo tenía casi intacto. Con esto supongo que ya no hay que explicar más, pero viendo cómo son algunos lo explicaré de todos modos. Lo que vimos fue que si el control pudo resistir todo eso, entonces las naves también podían resistir niveles altos de daño, siendo esto la explicación de que por qué no se podía destruirlas. Vaya que hasta en las guías se nos pone para que se den una idea, el miembro más débil de los guerreros Z, era Chaoz y este tenía más de 800 unidades. Esto nos quiere decir que las naves sí eran mucho para Shenlong, además de que eso contaría como daño directo, ya que estos dependen de su nave para seguir viviendo en el espacio.
Ya en la saga de Freezer se nos empiezan a mostrar situaciones un poco más cuestionables, por decirlo de algún modo, al punto donde parecería que realmente los fans tienen razón, pero mejor veamos, en esta saga se recalca la combinación de dos técnicas las cuales son el Kaioken y el Kien-san, aunque esto solo lo hizo una vez y fue con Freezer, pero como vimos este casi al instante lo pudo esquivar, esto no es tan impresionante si lo vemos de un modo objetivo, ya que Ginyu y sus tropas podrían hacer lo mismo y sin mucho problema, y en vez representaría un problema para Krillin por el desgaste de energía, además de representar a una mayor amenaza, aunque esta combinación tampoco es efectiva, ya que al igual Mafuba depende del poder de su portador para ser rentable, justo lo que le falta a Krillin. Otra y más clara es el viaje a Yadarat, aquí se trata sobre la teletransportación, de esto se le toma para decir que Goku es mal padre por no querer estar un año con su familia, aquí obviamente es tonto el tomarlo como válido, y en vez no piensan en que Goku no sabe usar las naves de Freezer, lo peor es que él lo menciona, así que querían que hiciera Goku si él no sabía cómo regresar, ya con el deseo de Porunga es más fácil de explicar, aquí era obvio de la teletransportación iba a ser de lo más útil y conveniente para los futuros peligros, la mejor representación de esto se vio en la saga de Cell, que sin la teletransportación tanto Picoro, Tenshinhan y de paso toda la Tierra no la habrían contado, ahora estaremos pasando a una de las sagas a las cuales yo diría que, aquí estuvo uno de los mayores momentos de conciencia y de sentido común, mostrando los más profundo de los mismos personajes y enriqueciendo el mundo, empezando primero por los androides, en primeras vimos que a Bulma se le ocurrió el traer a Shenlong para que les dijera dónde estaba la base del Dr. Gero, algo que puede parecer muy lógico, pero no explico, la idea de Bulma no está para nada mal, pero sería arriesgar mucho, ya que recordemos que en el manga, nunca se hace mención de que los androides no existieran en ese punto de la historia, además de que luego se revela que de hecho, ya estaban casi listos e ir así, como así siendo más débiles que sus versiones futuras, no es para nada lógico y solo complicaría las cosas, de nuevo en la saga Androide se nos cuenta que Goku en el futuro dejaría este mundo por una extraña enfermedad del corazón y aquí es donde entra el debate de que si fue una tontería el que Goku no se tomará su medicina durante 3 años, desde el vamos, esto sí es coherente y la prueba es lo que dijo Trunks del futuro, le dio la indicación de que se tomará el medicamento cuando se sintiera mal, y esto solo pasó cuando Goku ya iba a peleado contra los androides 19 y 20, además de que este misma se acabará y Goku ya no se salvará, y tomando en cuenta Trunks, para algunos y no sé por qué, es un sinsentido por el mero hecho de no viajar más al pasado y prevenir todos los acontecimientos de su saga, para esto no ocupamos mucho cerebro la verdad, todos sabemos que en Dragon Ball tiene una innumerable cantidad de líneas de tiempo y ninguna interfiere con la otra de forma natural es decir, que sin importar lo que hagas no cambiarás tu futuro si estás en otra línea de tiempo, con esto no se aclara la meta que tiene, esto lo sabemos viendo el especial, en donde vemos que la misión original es traer a Goku por al menos uno que pueda derrotar a los androides para vencerlos, de aquí nos vamos a la saga de Cell en donde muchos se quejan o dicen que en esta saga todos son estúpidos menos Trunks, pero en esta parte abordaremos situaciones marcadas por la comunidad, o por al menos la que yo me topo, empezando por el control remoto y Krillin, el contexto es que Krillin le gustaba la androide 18 y como un conflicto interno en donde duda de desactivarla o no, para decir algo sobre esto es el que es lógico que Krillin esté así, ya que es la primera vez que una chica bonita le hace entre comillas caso, vaya que hasta algunos harían lo mismo que hizo Krillin, luego tenemos a Vegeta y Cell, en donde el primero dejó e incluso ayudó al enemigo a perfeccionarse, pero esto realmente tiene sentido común. En realidad es algo más complicado de explicar, ya que esto se desarrolla como Vegeta buscando un reto después de convertirse en el guerrero más poderoso del momento, y en cierto punto no podemos darle un sentido común, como el nuestro, porque recuerden que este es de una raza guerrera en donde se emocionan de más incluso antes de empezar a pelear, así que en su contexto sí tiene sentido común. Y por último de esta saga tenemos el sacrificio de Goku, en este sí me extenderé un poco, nos remontamos un poco antes de su sacrificio, en ese punto Goku intentó ver la forma de cómo no arriesgar al planeta entero, porque Gohan no eliminó al bioandroide y él solo concluyó con que debía llevarse el Cell a otro lugar a explotar junto a él, en esos últimos momentos Goku le dijo unas palabras a Gohan en donde básicamente se despiden y le pide perdón, como también cuidar a su madre, después de esto pasa lo de Gohan contra Cell super perfecto y el Kamehameha padre-hijo, aquí Goku dedica unas explica que alguna vez Bulma le dijo que atrae a los peligros, básicamente Bulma tiene razón, Goku
atrae los problemas, tan solo recuerden que todo Z empezó por el reencuentro de Goku y su hermano, aparte Goku también tiene razón, en tomar una decisión como quedarse en el otro mundo, para protegerlos, vaya, que hasta eso los guerreros Z lo entienden, y lo peor es que el tiempo le dio la razón a Goku, gracias a él empezó Dragon Ball Super, con estos puntos ya finalizados empezamos por una técnica que constantemente se menciona, por su gran efectividad en el momento de su ejecución, estaremos hablando sobre el Mafuba.